La ciencia es uno de los estudios más importantes en el mundo, con ello nos han beneficiado conocimientos sistemático que estudia los fenómenos sociales, artificiales, naturales, etc. Tanto como la tecnología ha avanzado durante años y gracias a eso podemos solucionar de manera más efectiva y con más rapidez de los problemas que se nos presentan en día a día, pero... ¿Y si te digo que hay más allá del entendimiento, te da curiosidad por saberlo? Bueno, te contaré pero te haré una pregunta más. ¿Has escuchado la palabra, sobrenatural? Bueno, en ese caso voy a comenzar. La ciencia nos ha demostrado de que existen cosas que está fuera de nuestra imaginación y que excede las leyes de la naturaleza y por lo tanto, como humanos que somos, no somos capaces de comprender ante cosas desconocidas y aterradoras para la humanidad, y que esas cosas a las que les llamamos criaturas, representa una amenaza para toda civilización y por ello, se ha creado una base militar especial, con las que investiga fenómenos paranormales. No, no es una base militar cualquiera, es una base especial, y digo especial porque esa base consiste en localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan las leyes de la física. Esa base se encuentra en Nevada, a 133 kilómetros, Estados Unidos. Así es la Área 51 en donde hay rumores de que hacen experimentos con los extraterrestres y que tienen naves en esa base o armas desconocidas y poderosas sin saber qué tan destructivas son. Y como dijo Oscar Wilde, la ciencia supera la ficción. Un fracaso es algo que no puedo tolerar, algo que no se puede dejar pasar así como si nada. ¿Sabes por qué existen las religiones, Sonic Black? Las creencias de los humanos es algo que no tiene remedio. Los humanos habrían evolucionado para crecer con el germen de la fe en algún tipo de Dios. Las creencias religiosas de algún tipo son prácticamente una característica universal de la realidad. Como seres humanos que viven en una sociedad moderna, están libres de disparates sin sentido, típico de pensamientos animísticos es común en los niños y como adultos. Un pensamiento animístico se forma por unas normas a las que les llaman cultura, pero lo que no tienen es una religión organizada. Pero, ¿a qué viene esa pregunta? ¿Has escuchado el nombre de Jesús? Sí, el que les dio muchos problemas cuando surgió la guerra de las facciones hace más de 1300 años, no sé qué fue de ese Dios Jesús. Espera un momento, ahora de qué carajo estamos hablando. Mencionaste de tu fracaso que fue intentar radicar a ese tal ser celestial y ahora cambias de tema a una de religiones. ¿A qué quieres llegar con todo eso? Yo maté a Jesucristo. Todo el mundo pensaron que Dios Jesús murió de crucifixión después de la guerra de las facciones, cuando en realidad fui yo quien lo asesinó con mis propias manos. Te digo una cosa que nadie sabe de Dios Jesucristo. Sonic no podía articular palabras por el shock que acaba de escuchar ante tal revelación. María Magdalena fue la esposa de Jesucristo, ellos dos se conocieron en una tradición matrimonial. Magdalena se enamoró a primera vista al ver a Jesús, pero Jesús tenía un deseo diferente con ella. Al irse a un lugar solos, Jesús sin compasión agarró fuertemente el cabello a Magdalena y lo azota en contra la pared con la cabeza de María, una y otra vez hasta que María no podía levantarse por el aturdimiento, estaba al borde de la inconsciencia. Jesús aprovechó esa oportunidad y abusó sexualmente a María Magdalena, quien ella gritaba por ayuda pero nadie los escuchaba. Ella quedó traumada de por vida después de ese suceso, su familia trataron de ayudarla pero era imposible, no comía, no salía de su casa, no hablaba con nadie, muy pocas veces sale de su habitación, cada que veía unas cruces en su casa recordaba ese suceso traumático para la mujer. La familia de Magdalena no se quedaron con los brazos cruzados, fueron a acusar a Jesucristo por abusar de María.
Pero lo que la familia Magdalena no contaba es que la gente que estaba alrededor escuchando los escándalos, fueron en contra de la familia, pues como Jesús era considerado como un rey ante el pueblo, la gente lo tomaron como una ofensa ante Jesús y fueron llevados a la fuerza a la familia de Magdalena para darles un castigo. La gente del pueblo comenzaron a golpear salvajemente a la familia, quienes no podían hacer nada, hasta que decidieron finalizar el castigo y era la muerte. La gente prendieron fuego a la familia de Magdalena, quienes agonizaban de sufrimiento, sus cuerpos se convertían en descomposición poco a poco hasta que se dejó escuchar los gritos de la familia, dando el fin de la familia. Después de eso María fue obligada por parte de Jesús de casarse con él. Jesús amenazó que si lo acusa como lo hicieron su familia, terminaría el mismo destino que su familia. Ella no podía hacer absolutamente nada, ya su vida se echó a la basura. Después del matrimonio de Jesús, quien se casó con María Magdalena, María tenía pensado en quitarse la vida, fue a su nueva habitación con una flecha para luego abrir la ventana de su habitación y subirse ahí, a punto de quitarse la vida. Algo dentro de ella cambió todo, lo que ahora quería era venganza y para cumplir su cometido necesitaba hacer un pacto conmigo, pero al no tener objetos necesarios para invocarme, tendría que conseguirlas sea como sea. Para invocarme necesitaba esperar a que sea la 1 de la mañana. Usó una vela de color negro, una foto de la cara de cualquier persona, pero como en aquel entonces no existía la tecnología, usó el retrato de Jesús, un libro de magia negra, una cinta blanca y por último, una vela blanca. Y para finalizar debe leer este poema. O paradisos y aplosen ahora mamías, efchis por ekpliroti que caikolas y esquiamías sichis laxtaras, rinmen y seaftoto escotadis seaftonton cosmo, so prosferotos o macaitin sichimou, semia escotin hizo un clatame veréis giatil, diadromimo hueftas estifotiame ahí macayo para batista gine y esconi. Después de eso aparecí detrás de ella, quien se paralizó de miedo por mi presencia. Cumpliré tu deseo a cambio de tu cuerpo y alma como lo juraste el pacto. Dime qué es lo que quieres que haga. Yo quiero que mates a Jesús, fue quien arruinó mi vida completamente, abusó de mí sin compasión, asesinó a mi familia y... Ella no pudo contener más su dolor. Fue ahí que en ese entonces tenía una idea. Te ofrezco algo que te podría beneficiar. ¿Quieres saber lo que es? Sí, por supuesto, me gustaría saber qué es exactamente. Te ofrezco a que seas la muerte. ¿Qué cosa? Lo siento pero no entiendo de qué me hablas. Te lo explico, tú serás la muerte. La muerte es quien manda a las almas al cielo o al infierno, dependiendo si esa alma es corrupta por sus actos imperdonables, o una alma pura que no está manchado ni corrompido. Eso es lo que significa ser la muerte y te lo vuelvo a repetir. ¿Te gustaría ser la diosa de la muerte? Acepto ser la diosa de la muerte, como forma de mi agradecimiento aceptaré ser la diosa de la muerte. Muy bien, entonces el trato ya está hecho. Luego de eso su cuerpo se rodeó de un fuego para desaparecer. Pasó una semana lo acontecido y esa semana fue la que declaramos la guerra en contra de la facción de los ángeles y fue ahí en donde comenzó la masacre. Al principio íbamos ganando el terreno, pero ese Dios siempre tiene trucos guardados, nos ha causado problemas. ¿Cuántas veces matamos a los ángeles? Ese hijo de puta hacía aparecer más ángeles, gracias a su poder de creación, y en ese entonces íbamos perdiendo la guerra, cuando en ese entonces mi hermano Lucifer fue asesinado por su propio padre, al intentar enfrentarlo. Fue cuando en ese entonces, perdí la cordura.
Fui a máxima velocidad en donde estaba Jesús, lo agarré con fuerza su rostro y al mismo tiempo creé un portal en donde lo llevé al infierno. Peleé contra mi padre, bueno, con lo que una vez fue mi padre, pues antes de ser expulsado del cielo, ese hijo de perra abusó de mi esposa y la asesinó, haciéndose la víctima de que yo asesiné a mi esposa. Pensar eso mientras combatía contra ese dios, hacía que mi ira incrementara aún más, y fue de ahí desde en ese entonces que comencé a llevar la ventaja, lo masacraba hasta que ya no podía moverse, seguía consciente pero su cuerpo perdió su movilidad por mis ataques consecutivos. Intento escapar por un portal que creo pero yo lo impedí hacerlo, pisoteando su muñeca. Hasta cuando dejaras de ser un dios corrupto, ¿no te cansas de estar abusando a la gente sin piedad alguna? Abusaste de mi esposa y la asesinaste, y encima me incriminas de ese asesinato que tú cometiste. Me destierran en el infierno para recibir un castigo que parece no tener fin por parte de tus putos ángeles. Recibí 6 meses de ese sufrimiento, mi cuerpo lo convirtieron en una especie de carbón y a la vez en una descomposición, y a pesar de todo ese sufrimiento por lo que tuve que pasar, me mantenía con vida. Y ahora me entero una semana atrás de que abusaste de una mujer y tus asquerosas abominaciones seguidores tuyos asesinaron a la familia de esa mujer y la obligaste a casarse contigo. No entiendo cómo mierdas eres un dios, ni siquiera estás calificado para tener ese título. Lavaste el cerebro no solo a tus ángeles, sino a la humanidad que creaste con tu poder de creación, y ya que te mate con mis propias manos, todos tus actos saldrá a la luz algún día. Hijo, no lo hagas, podemos solucionar de alguna manera sin recurrir la violencia. Quería que muriera de forma lenta y dolorosa. Lo que hice fue romper las piernas, luego de eso saqué mis dagas y las encajé en sus manos y sus pies, haciendo que ese dios tenga esa posición de crucifixión. Despedazaba todos sus órganos y los empezaba a digerir en mi boca. Despedacé su rostro para ponérselos en el suelo en cada lado de sus pedazos facial, como si fuese un chicle, y para finalizar saqué mi tridente para atravesarlo en el medio de su pecho, y al momento de atravesarlo, salió una especie de luz gamma en sus ojos como su boca, convirtiéndose un cuerpo en desnutrición y descomposición. Fue lo más delicioso de mi vida, no solo por el sabor de su carne, sino la tortura por la que tuvo que vivir el final de su vida gracias a mí. Y así quiero matar de la misma forma a ese ser celestial. Su presencia me hace recordar a ese dios de pacotilla, aunque desconozco con certeza su llegada a este mundo. Su presencia es la de un dios y cualquier ser que se interponga en mi camino, no vivirá para contarlo.
¿Sabes, Goku? Quiero que este niño se convierta en un gran investigador. ¿Qué? ¿Un investigador? Así es, el mundo vive tranquilo y ya no hay combates. No tendrá nada de utilidad que este niño se convierta en un peleador. Lo que harás es invitarlo al parque Riverside después de terminar las clases. De acuerdo, nos vemos. ¿De verdad es el causante de la destrucción del bosque Catskill? Me cuesta creer en eso. Al pasar las horas dando clases por cada salón, Goku estaba a punto de marcharse, cuando alguien le tocó su hombro y era el director Benjamín. ¿Te gustaría ir al parque? Sí, está bien. Mientras estaban en camino hacia el parque, Benjamín quiso sacar plática pero no tiene idea de qué tipo de conversación sería agradable para Goku, por lo tanto, optó por quedarse en silencio hasta llegar al parque, aunque sería un poco incómodo por el silencio entre los dos. Goku se percató de unas presencias en un mismo lugar, por lo que se dio una suposición de algo no muy agradable lo que va a ocurrir. Luego de la caminata llegaron al Parque Riverside, en donde esperaba el gobierno junto con unos militares. Goku, al ver tal situación confusa en la que se encontraba, se puso serio para prepararse para lo que se viene. Buen trabajo, Benjamín. Así que tú eres Son Goku, ¿no? Permítame presentarme, me llamo Brian South y soy un gobierno y un investigador en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todo el lugar se quedó en silencio, los que estaban en presentes comenzaron a temblar sin razón aparente y cuando dirigieron la mirada a Goku, vieron que Goku lo miraba fijamente a Benjamín, quien se quedó inmóvil por el escalofrío que le recorría su cuerpo, y a pesar de eso Benjamín no dirigió la mirada a Goku, después de dirigir la mirada a él en unos segundos, pues la forma en la que lo miraba no era normal. Todos ahí presentes solo pueden ver que Goku lo miraba a Benjamín de forma seria, pero con Benjamín era todo lo contrario. Lo que vio en unos segundos antes de apartar la mirada a Goku, vio detrás de él una especie de calamar flotante de tamaño colosal, perturbando a la humanidad con su presencia y destrucción. El clima era de color rojo como el infierno y la gente en su alrededor se quemaba, gritando por ayuda, y otros al ver a esa criatura se quitaban la vida por lo perturbador que les causaba. Un escenario que está fuera de nuestras palabras, algo que está fuera de ser un simple concepto terror. Es godfobia. Que es el miedo a una deidad. El dios. Me tendrás que darme una explicación, porque si es alguna trampa que me quieras atentarme, no dejaré pasar por alto. Goku, podemos darte una explicación, pero le pido de favor que se tranquilice. No vinimos aquí con malas intenciones, y lamentamos de haberlo sobresaltado en un momento como este. Solo necesitamos a que nos acompañe para hacerle entrevistas. Hubo silencio en unos segundos hasta que Goku decidió aceptar a ir con ellos, advirtiéndoles que si esto es un intento de manipulación para buscarse problemas con él, se enfrentarán las consecuencias, para luego aparecer detrás de los soldados a una velocidad hipersónica. En un abrir y cerrar de ojos las armas fueron partidas por la mitad. Goku preguntó en dónde se encontraba el transporte. Todos ahí presentes se quedaron petrificados al presenciar dicha acción de Goku. Llegaron a la base militar Argon, en donde los esperaban los políticos, junto a las fuerzas armadas. Fueron a una sala de interrogatorio para interrogar a Goku. Muy bien, ya que estamos aquí comenzaré con la entrevista interrogativa. Yo haré las preguntas y tú las contestas, ¿está bien? La primera pregunta es: ¿tú fuiste el causante de la destrucción de Catskill? ¿Catskill? ¿Qué es eso? El bosque en donde se ha reportado varias explosiones, fue hace 3 días.
Sí. Fui quien lo ocasionó eso. ¿Y cuál fue la razón de ello? ¿Qué pasa? Aunque les dieran razones de ello, no me creerían. Escucha, no importa si tus razones puedan parecerse incoherentes o no, pero la razón por la que te trajimos aquí es no solo por la destrucción que hiciste hace 3 días, sino que hubo, por así decirlo entre comillas, una víctima que fue afectado por dichas destrucciones en el bosque. Goku recordó a ese chico psicópata a quien le dio la paliza. ¿Hablas de ese chico que tenía una horrenda sonrisa con una chaqueta blanca? Sí, a esa persona me refiero. ¿Tú fuiste quien agredió físicamente a ese chico? ¿Y qué pasaría si lo soy? Brian no supo qué contestar, pues en su pasado ya había hecho incontables interrogaciones a los terroristas a los que fueron capturados, quienes intentaban invadir territorios a Estados Unidos, pero con Son Goku es muy distinto a las interrogaciones a las que él había pasado, pues en este caso no está hablando con cualquier persona, él presenció de cómo las armas se han partido por la mitad, junto a ello a una inhumana velocidad que demostró el Saiyajin. ¿Podrías contarnos de cómo sucedió el desastre? Estuve inconsciente en ese lugar, estaba en unas pésimas condiciones cuando de la nada aparecieron unas criaturas quienes intentaron asesinarme, pero al final terminé acabando con ellos. Cuando ya estaba a punto de irme en ese lugar, sentí algo que se estaba acercándose detrás de mí. Cuando volteé para ver detenidamente, vi a ese chico que te lo había descrito y tuvimos una pelea, en la que ocasionó más destrozos el lugar. Es tu decisión si creerme o no. Todos se molestaron, por lo surrealista que contó el Saiyajin, pensando de que el Brian está haciéndoles una broma de mal gusto. Ya cállense todos. Todos ahí presentes se quedaron con la boca abierta, pues cómo era posible de que los escuchaba si la ventana es laminado. Un tipo de vidrio de seguridad que puede reducir los ruidos exteriores, tanto como reducir el riesgo de lesiones, por ejemplo, resistir fuertes impactos de objetos. Si tanto están chantajeando que este caso es una farsa porque no me ponen a prueba mis habilidades. Lo decía el Saiyajin mientras sus venas comenzaba a marcarse por todo su cuerpo y además de ello, lo rodeaba una aura blanca, que hizo que intimidara a los presentes y se sorprendieran al mismo tiempo. Los presentes se quedaron incrédulos por dicha propuesta. Y es ahí en donde recordaron la huella de un puño gigante, en la que anteriormente vieron las imágenes de la reunión. ¿Estás consciente de ello? Para que vean que esto no es un juego, les demostraré de lo que soy capaz de hacer. Vamos afuera. Goku salió de la sala interrogatorio, para ser seguido por los políticos junto a los militares, aunque intrigados, cuestionándose a sí mismos de qué tipo de habilidades demostrará Son Goku. En el infierno, se podría ver a Zalgo, apoyándose su mejilla con la mano izquierda, sentado en su trono, pensando una estrategia de cómo eliminar a esa supuesta amenaza, hasta que delante de él aparece Saramokin, preguntándole si se encontraba bien, a lo que este no contestó la pregunta. ¿Qué información hallaste de ese sujeto? Digamos que su origen es desconocido, y lo que hay de él es algo complejo, pero pude comprender algunas cosas. La primera es de que ese sujeto, al parecer, viene de otra realidad alterna, la segunda, como bien se sabe, no es un humano, y la tercera. Sarda se detuvo, Zalgo intrigado preguntó a Sara cuál era la tercera, a lo que ella respondió tartamudeando. Ese sujeto tiene la presencia de un dios. Zalgo se quedó sin palabras, al escuchar tal información.
Con ello llego a la conclusión exacta de que están enfrentando a un ser celestial. La suposición de Sonic eran correctas, pues como Zalgo y Sonic tienen la capacidad de detectar cualquier energía, pudieron detectar una energía divina de ese sujeto. Lamento si la información que le otorgué no fue suficiente, de verdad lo siento. No debemos tomar esto a la ligera. Ya te puedes ir, María. El cuerpo de Sara salió un fuego blanco de pies a cabeza para desaparecer. Por el momento no haré nada al respecto, solo tengo que encontrar alguna manera de acabar con ese ser celestial, así podré convertir al mundo exterior a la de un paraíso. El paraíso de la sangre.